Durante más de medio siglo, los cielos comerciales globales han sido dominio casi exclusivo de dos potencias occidentales, Boeing y Airbus. Pero a medida que su control se hace más fuerte, la ambición de independencia ha llevado a otras naciones a anhelar escapar de esa pesada sombra para reclamar autonomía económica y estratégica. En esta feroz carrera, dos grandes potencias, Rusia y China, han desvelado sus ambiciosas cartas, el MC-21 y el C-919. Comparten el mismo objetivo, pero los caminos que han elegido son tan diferentes que resultan nada menos que impactantes. Entonces, ¿cómo han intentado estas dos potencias romper el monopolio en la industria de la aviación? Y al final, ¿ganará primero la aceptación internacional el MC-21 o el C-919? Vamos a averiguarlo. Si hay un ejemplo claro de verdadera autosuficiencia tecnológica en la aviación, es el MC-21. Más que un simple proyecto de avión comercial, el MC-21 es la declaración de Rusia al mundo. Pueden crear un avión de pasajeros moderno por sí solos. Uno que esté hombro con las grandes potencias occidentales. Desarrollado por la corporación Urkut con un único objetivo, lograr el más alto nivel de independencia tecnológica. El MC-21 se posiciona audazmente frente al Boeing 737 y al Airbus A320, dos íconos que han dominado los cielos durante décadas. En lugar de tomar el camino más fácil de depender de tecnologías extranjeras, Rusia eligió el camino más difícil, invirtiendo todo en investigación nacional desde cero. Esta filosofía dio forma a los cimientos del avión a reacción ruso. El avión viene equipado con aviónica avanzada, controles freeware y, lo más notable, un ala compuesta de última generación. Uno de los componentes más complejos y decisivos, diseñado y producido íntegramente por empresas rusas. En su corazón se encuentra el motor PD-14 desarrollado por United Engine Corporation. No solo es un producto 100% autóctono, sino que iguala y en algunas áreas incluso supera a sus rivales occidentales de la misma clase. De esta filosofía surgió algo que el mundo nunca había visto antes. El único ecosistema de aviación de circuito cerrado que existe. Este país puede producir de forma independiente todos los componentes necesarios para sus aeronaves. Desde motores, fuselaje y alas compuestas hasta aviónica y software de control de vuelo. En otras palabras, un MC-21 puede construirse, certificarse y operarse completamente dentro de las fronteras rusas sin depender de ningún proveedor externo. Esta es una ventaja de la que carecen incluso Boeing y Airbus, ya que ambos siguen dependiendo de cadenas de suministro globales en expansión que se extienden desde Estados Unidos y Europa hasta Japón e incluso China. Tal complejidad significa que una sola interrupción en un rincón del mundo puede tener consecuencias en toda su línea de producción. Por supuesto, ciertos aspectos de los aviones rusos pueden no parecer tan pulidos como los últimos diseños occidentales. Sin embargo, el avión cumple plenamente los estándares internacionales de seguridad, rendimiento y viabilidad comercial. Está listo para competir en igualdad de condiciones en los mercados regionales y mundiales. Y, por encima de todo, garantiza algo mucho más importante para Moscú, una industria de aviación comercial sostenible, independiente y geopolíticamente inquebrantable. En contraste con la filosofía de autosuficiencia de Rusia, China desde el principio eligió un camino diferente con el C-919, integrando una gran cantidad de componentes extranjeros. Espera, no olvides suscribirte porque sabemos que te encantará lo que viene a continuación. Créenos, no querrás perdértelo. El C-919 desarrollado por Comarmac es considerado un símbolo de la ambición de China de competir directamente con el Boeing 737 y el Airbus A320, así como de su aspiración de convertirse en una potencia de la aviación mundial. En términos de diseño, el avión tiene capacidad para entre 158 y 174 pasajeros con una autonomía estándar de unos 4,75 kilómetros y una versión extendida que alcanza casi 5,500 kilómetros, suficiente para cubrir la mayoría de las rutas nacionales y regionales en Asia. Comarmac destaca el C-919 con varias características modernas. Winglets que ahorran combustible, una cabina ligeramente más ancha en comparación con el Boeing 737 y uso parcial de materiales compuestos para reducir el peso.
En su núcleo se encuentra el motor LEAP-1C, un producto conjunto de General Electric y Safran, que promete una eficiencia de combustible más del 15% mejor en comparación con la generación anterior. La cabina también ha sido diseñada pensando en la comodidad de los pasajeros, con el objetivo de atraer a las aerolíneas nacionales y regionales. Sin embargo, contrariamente a la retórica de la autosuficiencia, este avión chino depende en gran medida de piezas importadas del extranjero. De hecho, alrededor del 60% de los componentes del C-919 todavía se importan de Occidente. Los sistemas críticos como los motores, la aviónica y los sistemas de control de vuelo son suministrados por empresas internacionales como Honeywell y Collins Aerospace. Esto convierte al C-919 en un proyecto a medio camino, parcialmente nacional, pero con un núcleo aún profundamente dependiente de la tecnología extranjera. Como resultado, China sigue siendo extremadamente vulnerable a las sanciones, los controles de exportación o las tensiones geopolíticas. De hecho, esta vulnerabilidad ya ha sido probada. A mediados de 2025, cuando Estados Unidos suspendió las exportaciones de ciertos componentes críticos, Comac inmediatamente se encontró con problemas. Aunque la prohibición se levantó posteriormente, ya había alterado el cronograma de producción y el plazo de entrega del avión. El plan original de la compañía de entregar 75 unidades en 2025 tuvo que reducirse a solo 25 unidades. No solo se redujo la producción, sino que el proceso de certificación y las pruebas de componentes también sufrieron retrasos importantes. Reconociendo los riesgos de depender de cadenas de suministro extranjeras, Shanghai ha intentado encontrar una salida. La Aero Engine Corporation de China desarrolló el motor CJ-100 como reemplazo doméstico e incluso realizó vuelos de prueba. Sin embargo, el motor aún está lejos de estar listo para la producción en masa. De modo similar, muchos sistemas aviónicos y otros sistemas críticos fabricados en el país siguen estancados en la fase de pruebas, lejos de su implementación a gran escala. El resultado es que el C-919 ha caído en un estado intermedio, alabado exteriormente como símbolo de independencia, pero que interiormente todavía depende en gran medida de la tecnología occidental. Y esa misma dependencia ha convertido el programa de aviación más ambicioso de este país en rehén de las fluctuaciones políticas y comerciales globales. Mientras que Rusia con el MC-21 puede mantenerse firme gracias a su ecosistema cerrado, China todavía está atrapada entre querer autonomía pero aún no ser lo suficientemente fuerte como para lograrla por sí sola. El dominio de casi medio siglo de la aviación por parte del duopolio de Boeing y Airbus ha erigido una enorme barrera de entrada para cualquier aspirante a retador. Este obstáculo no es solo una cuestión de tecnología superior. Está reforzado por tres pilares históricos entrelazados. En primer lugar, está la inestimable experiencia operativa acumulada durante décadas y miles de fuselajes cruciales para optimizar la seguridad y la confiabilidad. En segundo lugar, los ecosistemas de certificación y reglamentación de la FAA, los Estados Unidos y la EASA Europa forman un círculo global de confianza y aceptación que a cualquier nuevo participante le resulta casi imposible romper. Por último, una compleja red global de servicios postventa, MRO, garantiza a las aerolíneas el menor riesgo posible al invertir en nuevas flotas. Este monopolio arraigado es el telón de fondo directo que dio origen a las filosofías de producción fundamentalmente opuestas de Rusia y China, lo que llevó a consecuencias estratégicas profundas y ampliamente divergentes para el MC-21 y el C-919. Rusia, a través del proyecto MC-21, eligió la filosofía de la autosuficiencia como reacción defensiva directa a la historia. El recuerdo del colapso de la industria de la aviación soviética y la posterior constatación de que la dependencia de Occidente representaba una vulnerabilidad estratégica fatal bajo la presión de las sanciones para encontrar su camino. Moscú persiguió agresivamente un ecosistema completamente cerrado, logrando la máxima soberanía industrial al producir localmente todo, desde el motor PD-14 y las complejas alas compuestas hasta el conjunto de aviónica. En este sentido, el MC-21 se ha convertido efectivamente en una fortaleza tecnológica, resistente a cualquier sanción externa o interferencia política, lo que ha garantizado su sostenibilidad interna y la continuidad de su producción. Pero esta independencia total tiene un alto precio estratégico.
La necesidad de autocertificar cada componente y sistema crea formidables barreras regulatorias, restringiendo severamente la capacidad de la aeronave para penetrar mercados internacionales cruciales dominados por los estándares de la FAA y la EASA. Por lo tanto, se puede decir que el éxito del MC-21 representa menos un triunfo de las ventas globales que una victoria decisiva de la independencia estratégica. Un poderoso aunque aislado resurgimiento de la autosuficiencia tecnológica al estilo soviético. China, por el contrario, adoptó un enfoque más pragmático y se basó en gran medida en tecnologías occidentales probadas para compensar rápidamente los años de retraso en la aviación. Esta estrategia en capa se basó intencionalmente en componentes occidentales probados, como el motor altamente eficiente LEAP-1C y la aviónica de los principales proveedores estadounidenses y europeos en su implementación inicial de la fase 1. Esta elección permitió al jetliner alcanzar rápidamente métricas de rendimiento competitivas y disfrutar de la ventaja oculta de un cronograma de certificación inicial más corto al aprovechar la confianza establecida de los proveedores de componentes occidentales. Sin embargo, la consecuencia es una profunda paradoja estratégica. Esta dependencia de componentes extranjeros, que a veces supera el 60% del valor del avión, ha convertido instantáneamente al programa C-919 en rehén de la política mundial. Las recientes interrupciones de la cadena de suministro, incluso las temporales, ya han demostrado el alto costo de esta dependencia, obligando a recortes de producción y retrasos en las entregas. Aquí reside la paradoja estratégica fundamental que define el futuro de la aviación no occidental. Rusia aprendió de sus errores pasados al encerrarse en sí misma y priorizar la soberanía absoluta, asegurando el control operativo interno. China aprendió de la historia al abrirse temporalmente para absorber conocimiento y tecnología, aceptando la vulnerabilidad actual como el precio necesario para la velocidad y el rápido ingreso al mercado. La carrera entre el MC-21 y el C-919 es en esencia un choque entre una estrategia defensiva impulsada por la soberanía y una estrategia ofensiva impulsada por el mercado. Dos intentos marcadamente diferentes de transformar definitivamente el orden arraigado de la aviación global. En definitiva, ¿qué lecciones ha aprendido el mundo de estos dos fabricantes? La independencia tecnológica en la aviación no es solo una cuestión de orgullo nacional, sino también una necesidad estratégica vital frente al monopolio de Boeing y Airbus, reforzado por barreras históricas en materia de regulación y MRO. El éxito del MC-21 ha reforzado esta lección fundamental. En un mercado moldeado por la presión política, priorizar la tecnología nacional es el único camino hacia la resiliencia a largo plazo. Al desarrollar un ecosistema cerrado y el motor PD-14, Rusia ha creado un avión que puede producirse de forma independiente, operarse de forma confiable y, lo más importante, estar protegido de las sanciones occidentales. Si bien el MC-21 aún no puede superar a los aviones occidentales en todos los aspectos, garantiza que Rusia mantenga su propio avión de pasajeros de fuselaje estrecho. El MC-21 es un modelo de cómo una nación puede seguir un camino de autosuficiencia tecnológica en la cada vez más compleja industria de la aviación global. Por el contrario, el caso del C-919, a pesar de mostrar la ambición y el enorme potencial de China, expone claramente los riesgos de una fuerte dependencia de componentes extranjeros. Las interrupciones en la cadena de suministro han provocado graves contratiempos, lo que demuestra que la autonomía estratégica es un requisito previo para la sostenibilidad. China ha aceptado esta vulnerabilidad actual como un trampolín hacia el objetivo a largo plazo de reemplazar gradualmente las piezas importadas por piezas nacionales. Cuando se trata del acceso a los mercados internacionales, estas dos filosofías definen dos caminos muy diferentes. El MC-21, gracias a su independencia y seguridad en la cadena de suministro, tiene un mayor potencial para ventas y operaciones sostenibles en países no occidentales y mercados geopolíticos aliados. Mientras tanto, el C-919 teóricamente tiene una ventaja más fuerte para una aceptación global más amplia debido al uso de sistemas occidentales ya certificados, como el motor LEAP-1C. Sin embargo, esta ventaja se ve socavada por las barreras políticas y los complejos procesos de certificación de la FAA y la EASA. La lección es clara.
Invertir en tecnología nacional garantiza la sostenibilidad y la resiliencia incluso cuando los competidores continúan desarrollando sustitutos locales porque el acceso a los mercados internacionales siempre está determinado por la compleja interacción entre el desempeño económico y la aprobación política. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión al final? ¿Qué avión cree usted que triunfará? ¿El MC-21 o el C-919? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete para obtener información más profunda sobre las batallas que dan forma a los cielos sobre nosotros.